prensa oficialista cubana, como parece ser costumbre, intenta dar un panorama y un análisis económico sobre Cuba que no se ajusta a la verdadera realidad de los índices macroeconómicos del país. En este caso es el medio Cuba Debate quien expone mediante su despampanante titular y dice que Cuba refuerza su estrategia para dinamizar la economía nacional. Precisamente para eso está este canal aquí, para con el rigor científico económico que nos caracteriza evaluar si verdaderamente esta nota de prensa tiene algo de sentido o solamente es populismo del barato. Y es que este supuesto refuerzo de la dinamización de la economía cubana no parece creíble para nada. Pues en el artículo y en general en el discurso de las autoridades que tienen como función dirigir el norte económico del país, no se encuentra un análisis ni medianamente profundo acerca del impacto de políticas económicas concretas asumidas por estas autoridades que puedan cambiar el devenir de los factores claves de crecimiento económico. Y es que dinamizar la economía cubana debería incluir dos principios básicos, o por lo menos dos factores básicos entre los muchos que existen. El primero es recuperar los niveles de PIB prepandemia, es decir, los niveles de PIB que tenía Cuba antes de la crisis sanitaria de la pandemia, unos niveles que el país todavía no ha logrado alcanzar nuevamente. Y el segundo es bastante básico y va vinculado con el anterior, y es volver a conseguir un crecimiento económico en este año 2025, luego de 2 años seguidos de contracción económica del PIB de Cuba. El 2023 y el 2024 fueron años de contracción, en donde la economía se redujo entre un 1 y un 2% en ambos años. Y es que el panorama para 2025 no parece nada alentador. Lejos de haber una dinamización económica, como ellos mismos tratan de aseverar, la CEPAL considera que en 2025 Cuba presentará nuevamente contracción económica. Serían 3 años de manera consecutiva. La crisis es profunda y alargada. Para que esta afirmación que a viva voz presenta la prensa y las autoridades del país sea medianamente coherente, hay que establecer, primero que todo, una causalidad entre políticas económicas gubernamentales y un desempeño positivo de al menos 4 variables macroeconómicas fundamentales. Es decir, hay que establecer una causalidad entre decisiones concretas por parte del gobierno y un reflejo de estas positivo en estas 4 variables: el consumo de hogares, el gasto gubernamental, la inversión y las exportaciones netas. Si no nos muestran, si no nos enseñan una causalidad entre políticas económicas del gobierno y unos positivos cambios en alguna de estas variables macroeconómicas, pues sencillamente no podemos hablar de dinamización ninguna, ni tampoco podemos lanzar mensajes triunfalistas. Pues analicemos entonces brevemente algunas de las políticas económicas que el país está utilizando como estandarte y cuáles están siendo los resultados de estas. A ver si aquí por lo menos encontramos algo. Primero que todo, en términos de política monetaria, el país supuestamente está impulsando un plan de estabilización macroeconómica. Estabilización macroeconómica que entre sus principales objetivos se encuentra la reducción del nivel de inflación en Cuba, mediante algunos mecanismos como la reducción del déficit fiscal, que es el segundo más grande del mundo después de Ucrania y que representa un problema que el país se demoró bastante en reconocer. Pues bueno, sin datos todavía del comportamiento del déficit fiscal, si disminuyó o no disminuyó, podemos ya intuir que disminuyó, sí, pero muy ligeramente. Además de esto, la disminución del gasto, o sea, la disminución del déficit, podemos dar cuenta que simplemente se dio por una reducción de los salarios en términos reales de los trabajadores en Cuba y de las pensiones, como hemos mostrado en los últimos videos, y aquí les muestro el gráfico de la tremenda reducción
del salario de los trabajadores en términos reales. ¿Por qué? Porque la inflación licuó todo el poder adquisitivo de los trabajadores estatales o los trabajadores del sector estatal en Cuba. Ahora bien, ¿qué resultado está teniendo este plan de estabilización macroeconómico? Aparte de la reducción de los salarios en términos reales y del empobrecimiento de los trabajadores y pensionados en Cuba. Pues bueno, según los últimos datos que tenemos de inflación en Cuba, la inflación se ha disparado en los últimos meses del año pasado, del año 2024, y estos primeros meses del año 2025. La inflación intermensual está viajando a más del 2%. Parecía haberse estabilizado en mitad del año pasado. Ahora mismo está viajando descontroladamente de nuevo. Y es que los apartados, por ejemplo, las bebidas alcohólicas y tabacos, se han disparado en niveles tremendos. El otro plan estrella del país es el plan de soberanía alimentaria y plan de sustitución de importaciones. Pues bien, ¿qué está pasando con esto? ¿Hay una dinamización en cuanto a este plan o a estos sectores? Pues bueno, la crisis agropecuaria en Cuba me atrevería a decir que es el eslabón más débil de toda la ya muy debilitada cadena económica cubana. Una crisis que nos muestran los datos que lleva alrededor de 6 años ya azotando la economía cubana y a la familia cubana en general. De hecho, si la comparamos con la crisis agropecuaria del periodo especial de los años 90, nos damos cuenta que si bien aquella fue altamente profunda, esta es mucho más longeva y extendida en el tiempo, mucho más dañina seguramente también. Esto lo podemos constatar en este gráfico con datos obtenidos del ONEI. Mientras, por ejemplo, las importaciones desde países como Estados Unidos de la principal fuente de proteínas que tiene el pueblo cubano, que es el pollo, no hace más que aumentar año tras año. Y para relacionar la crisis monetaria con la crisis agropecuaria, tengo que decirles que el aumento de precios en los alimentos y las bebidas no alcohólicas fue menor al 50% solamente, escuchen esto, en 3 meses de 2023 y 3 meses de 2024. Es decir, en el resto de meses de esos 2 años, la subida de precios, la inflación en los alimentos y bebidas no alcohólicas superó el 50%. Una inflación descomunal. Por último, y para no hacer más largo y tedioso este video, tenemos por ejemplo la crisis del transporte, el cual según los últimos datos, aquí tengo también en el canal un video publicado sobre esto, según los últimos datos, el transporte en Cuba, el transporte de pasajeros en Cuba cayó un 40% con respecto a hace 19 años. Y del año 2024 en comparación con el año 2023 cayó un 19%. Es algo incompatible con un país moderno, es algo incompatible con la actualidad en general que presentan todos los países del mundo, sean desarrollados o subdesarrollados. Así que no, la dinamización de la economía no se ve y no se puede realizar ningún programa o ninguna nota de prensa triunfalista, porque solamente, como dije al principio, están vendiendo populismo del barato. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, déjense un comentario y nos vemos en un próximo análisis.